Se requieren realizar tres autómatas. El primero será uno que detecte la paridad de un mensaje, que es el que se puede ver en pantalla. El segundo será el funcionamiento de un circuito de hogar de encender y apagar la luz con un botón. Y el tercero resolverá unas ciertas ambigüedades que ocurren en el segundo autómata. Comenzando con el primer autómata, tenemos que para encontrar la paridad se pueden utilizar el autómata que se encuentra en la derecha hacia arriba, donde a partir de un estado 0 recibimos una entrada que, si es 0, se va a mantener en el estado 0, que es el estado inicial. Cuando reciba un 1 se quedará en el estado non, el cual no es un estado de aceptación y que se mantendrá ahí mientras siga recibiendo ceros, y una vez que se reciba un 1 pasará al estado par. En el estado par, que es un estado de aceptación, no importa cuántos ceros entren, no cambiará, y si entra un 1 regresará de nuevo al estado non, tal y como se puede ver. Este autómata responde a la tabla de transición que se encuentra en la parte de abajo, la cual ya se puede ver mejor. Y bueno, su tabla ASM indica el funcionamiento de este autómata, y lo que nos dice es exactamente lo mismo que el autómata, solamente que bueno, pues es una forma diferente de analizarlo. Y aquí tenemos su tabla de transición, donde podemos ver los estados, la entrada y la salida. Con esto se realiza el código que se encuentra en la izquierda, lo cual pues va a simular directamente al autómata utilizando estados que son los mismos que se pueden ver de E0, non y par. El primer proceso que tenemos será el que nos ayude a ir cambiando de estado a estado, y la segunda parte es la que vamos a analizar en ese momento. Esta parte lo que hace es recibir los ceros y unos que vayan entrando. El botón número 1, que será el botón que se encuentra arriba de los dos botones de la FPGA, corresponderá a los ceros, y sin importar cuántas veces presionemos no va a realizar ningún cambio, porque pues como aquí se ve, si se presiona 0 en el estado 0 se va a mantener ahí, si se presiona 0 en el estado non se va a mantener ahí, y si se presiona 0 en el estado par se va a mantener ahí. Por lo que bueno, esto indica el comportamiento de las primeras dos líneas, y la tercera línea, que corresponde al segundo botón, que dice que cuando no esté presionado se va a mantener en el mismo estado. Esto porque llega a generarse un poquito de ambigüedad si solamente se manejan los estados positivos de los botones. Entonces es como para asegurarnos que el botón esté funcionando correctamente. Ya con el programa en la FPGA, pues podemos ver que los LEDs no se están utilizando, o bueno, no aparenta que se están utilizando, y en este momento nos encontramos en el estado 0. Aquí el primer botón va a ser el que corresponde a los ceros, y el segundo botón el que corresponde a los unos. Entonces, estando en el estado 0, veremos que no cambia nada, no hay ningún cambio, seguimos en el estado 0. Y cuando presionamos el botón que corresponde a nuestras entradas de unos, vamos a tener que se movió al primer estado. Aquí ocurre algo bastante interesante. Vamos a repetirlo varias veces. En teoría deberíamos estar en el estado non. Entonces presionamos el estado par, estado non, estado par, estado non, estado par, estado non, estado par y estado non. Ok, como se pudo observar, el autómata, o más bien la FPGA, no está funcionando como se esperaría de nuestro autómata, y esto me parece que se debe a una cuestión de diseño en la FPGA. ¿Por qué? Lo voy a mostrar en un segundo. El funcionamiento de los botones de la FPGA, como se puede ver, tiene un peculiar comportamiento. Este es cuando el momento en el que se presiona, manda la señal de activación y ocurre un cálculo en el rebote del botón, que es lo que indica el cambio en el estado de De esta forma, como se puede ver en la gráfica del botón,
ocurre un cierto fenómeno que básicamente no puede evitarse, que se va a energizar en una cierta parte el dispositivo. Esto quiere decir, como se alcanzó a ver, cuando yo presioné en algún momento el botón y este debería de ir al estado non o el estado par se quedó en el mismo, pudo haber sido que la señal del botón haya ocurrido dos veces en lugar de una. Es decir, que se interpretó como si se presionara dos veces, por lo cual nos dejaría en el estado de donde partió. Y pues para evitar esto se necesitaría tener posiblemente un switch y no un botón, pero no podríamos ingresar todos los unos que quisiéramos, o utilizar otro tipo de botón, simplemente uno que dé una señal más limpia. Pero podemos ver que como tal el funcionamiento es propio. Aquí estamos en el modo par, pasamos al non, pasamos al par, y aquí si mantengo presionado este botón para que no cambie el estado, vemos que el botón de paridad, que es el que se encuentra más cerca al display de 7 segmentos, está encendido, al igual que el segundo LED, cuya combinación con el primero nos indica que estamos en el estado par. Y bueno, pues aquí, como podemos ver, ocurre que nos mantenemos aquí a pesar de que está entrando un 1, y aquí ya cambió. Pero eso es cuestión de la FPGA. En realidad nuestro autómata funciona correctamente. El siguiente autómata que vamos a ver es el del funcionamiento del botón doméstico, donde tenemos un autómata de dos estados, que es el que se muestra, donde el primer estado nos indica que la luz está apagada, y cuando se presiona este botón, bueno, en caso el botón que designemos, se va a encender, y cuando volvemos a presionar ese mismo botón se va a apagar. Entonces solamente necesitamos un botón y dos estados, que son los que están aquí descritos en el código que se puede ver en pantalla. Y bueno, vamos a tener el funcionamiento del reloj, que nos permite controlar los estados, y los estados serán: si estamos en 0, pues la lámpara está apagada. Si el botón no está siendo presionado, entonces la lámpara seguirá apagada, y una vez que se presione el botón pasará al siguiente estado, en donde encenderá la lámpara. Si no se vuelve a presionar el botón, seguirá en ese estado, y si se vuelve a presionar, cambiará a apagarse. Es lo que dicen estas líneas. Y el when others, al igual que en el autómata anterior, no afecta en nada nuestro autómata o su comportamiento, puesto que este caso prácticamente no está definido dentro del autómata, pero hay que ponerlo debido a las reglas del código. Y bueno, con el código ya cargado en la FPGA, pues vemos que estamos en el estado 0, es decir que nuestra luz se encuentra apagada, aunque la FPGA mantiene los focos encendidos porque no están detectando una salida. Presionamos el botón y encendemos la salida, es decir, prendemos nuestra luz. Y aquí la FPGA no detecta un cambio, por lo que regresa al estado normal, pero nosotros estamos dentro del estado 1, o sea que la luz se queda encendida. Entonces presionamos nuevamente y nuestra luz está apagada. Estamos en el estado de 0, que bueno, también es un estado de aceptación. Ambos son estados de aceptación, y podemos ver que nuestra luz está apagada. La luz es el LED que está más cerca del display de 7 segmentos. Entonces dejamos y presionamos nuevamente, y aquí, como podemos ver, ha ocurrido nuevamente lo que se vio en el primer autómata, que la entrada de la FPGA hace que se registren dos cambios en el estado, o sea, hace dos entradas, y por lo tanto se apagó de nuevo. Entonces presionamos de nuevo, ocurre lo mismo, presionamos, y esta vez si nos dio, tenemos que se ha encendido el autómata. Y aquí podemos ver que esto es completamente aleatorio, es definitivamente algo de la tarjeta, porque
no tiene un código, a veces se tienen que presionar más veces o diferente número de veces para que se encienda nuestro foco, a veces con cuestión de mover un poco, dado que el botón de la FPGA está un poquito tambaleante, pero bueno, el autómata funciona tal y como se espera. Esto es solamente cuestión de la FPGA. Y por último tenemos este autómata que, como mencionamos, planea corregir las ambigüedades del segundo autómata, que de hecho una de las ambigüedades, como se podía ver, es que a veces la entrada no es correcta, y lo que este autómata hace es que separa los momentos en los que está encendido y apagada. Entonces, una vez que se encienda, habrá otro estado en donde la salida deberá de seguir encendida, y en otro estado, o sea el siguiente, la salida se apagará. Entonces nos dará un tiempo para ver el funcionamiento. Lo que esto logra es que el botón se encienda y se apague con seguridad, sin que haya errores, pero bueno, eso hay que checarlo. Y bueno, tenemos el código cargado en la FPGA, que vamos a revisarlo un poco. Aquí lo que hace, igual que en el autómata anterior, cuando no se esté presionando el botón no va a cambiar. Cuando se presione se moverá hacia en el siguiente estado, y hasta que se presione nos regresará al primer estado, que es en donde está apagado. Pero aquí podemos ver exactamente que hay un ligero funcionamiento de la FPGA que no nos ayuda, porque yo acabo de cargar el programa, ni siquiera he tocado la FPGA una vez que lo cargué, y como podemos ver, en este momento nuestra lámpara está encendida cuando debería de estar apagada. Bueno, pero aún en este estado podemos probar que la lámpara, o bueno, la luz en este caso, se apague. Estos LEDs de aquí nos indican en el estado en el que estamos, y el LED más cercano al display de 7 segmentos, bueno, es nuestra lámpara que está encendida o apagada. Entonces presionamos, y aquí podemos ver que estamos en el estado 3 con nuestra lámpara apagada. Pero debieron de ver que pasamos al estado 2 por un pedazo de tiempo algo corto. Pasamos por el estado 2 e inmediatamente vinimos al estado 3, que nos mantendrá la lámpara apagada hasta que se presione nuevamente el botón. Entonces presionamos y de nuevamente estamos en el estado 1 con nuestra lámpara encendida, y si presionamos nuevamente veremos que pasa al estado 2 por un breve periodo de tiempo, al estado 3, que mantendrá la lámpara apagada, y esperará a que presionemos para pasar al estado 0, que sí se pasa también por un breve periodo de tiempo, y es en donde nuestra lámpara estará apagada. Y bueno, a esto, tal y como lo vieron, pasamos del estado 3 al estado 3 con la lámpara apagada, y yo solamente presioné una sola vez. En realidad deberíamos de estar en el estado 1, tal y como se vio hace un momento, pero estamos en el estado 3. Estado 3. Estado 3. ¿Sí lo ven? Eso fue porque en ese momento en el que lo presioné, la FPGA reaccionó como si yo lo hubiera presionado 2 veces, y nos movió al estado 3. Pero bueno, eso ya es cuestión de la FPGA. De hecho podemos ver que el funcionamiento es bastante correcto, y exactamente este autómata corrige esa doble pulsación que está generando la FPGA, porque cuando se detuvo en el estado 3 y yo no presioné, la lámpara estaba apagada. Ahí vieron ese pequeño error. Eso es cuestión de la FPGA, y es exactamente lo que corrige este autómata. Entonces, apagado, encendido, apagado y encendido. Y bueno, eso ya es el funcionamiento de las 3 autómatas.